Hola con todos, mi nombre es Jaime Urbano y hoy les voy a presentar el tema número 3 correspondiente al, al deber número 10 del curso teórico de electrónica de potencia 1. Eh, este, este circuito que se va a mostrar a continuación es un controlador AC/AC trifásico con carga resistiva. Como podemos observar, aquí ya tenemos el chat ya tenemos el diagrama realizado. Como podemos observar, este consta de un controlador AC/AC en cada una de las fases del trifásico. Como, como vemos en la fase A, está su respectivo rectificador en la fase B y en la fase C. Asimismo, hemos colocado eh, un neutro aterrizado como una protección para el circuito. Los parámetros de la fuente son los siguientes. Es un, un voltaje pico de 120 voltios RMS a un desfase de 0 grados para la fase A. Para la fase B, eh, un desfase de menos 120 grados. Y para la fase C, consta de un desfase de 120 grados, como se observa. Aquí hay que hacer una corrección en el circuito. Listo. Ahora hay que simular el circuito en donde se va a mostrar dos periodos. Como podemos observar para la fase A, se va a mostrar los siguientes datos. Esperamos a que abra el osciloscopio. Ya. Como se observa en esta gráfica, al momento de ocurrir el disparo, que va a ser a los 90 grados para el primer pulso y para el segundo pulso será a, a 270 grados. Este va a ocurrir a 180 grados después del primero. Como se observa, este, como se observa, este disparo se dará eh, en, en el pico máximo de el voltaje en la fase A. Como se observa, aquí estamos en el pico. Esto va, eh, esto va a provocar que la corriente que entra a la carga sea la corriente máxima y, y, y como estamos en presencia de, de una carga resistiva, esta va a respetar la ley de Ohm. Esto va a provocar que el voltaje sea directamente proporcional a la corriente, lo que va a provocar que a medida que la corriente, que a medida que la corriente de la carga vaya disminuyendo, este hará que su voltaje vaya disminuyendo de igual forma. Asimismo, esto estará relacionado a la fuente de voltaje. Como vemos en el cruce por cero, eh, eh, esta corriente se rectificará a un valor de cero, lo que va a provocar que su voltaje sea de igual manera cero. Y, y en la segunda etapa en la segunda etapa del periodo se puede observar que ocurre el segundo disparo. Este va a provocar que la corriente se dispare así mismo en la carga, pero se va a disparar en su componente negativa. Esto se debe a que en ese instante de la onda
esta estará en su semiciclo negativo, como podemos mostrar aquí. Y, y tendrá un comportamiento similar pero inverso que en la primera etapa, en esta tercera etapa. Y se muestra que al momento ya que, es, que eh, el voltaje de la fuente va aumentando, esto va a provocar que la corriente en la fuente aumente y, y por consiguiente su voltaje igual aumenta. Y como se observa al momento del cruce por cero, eh, eh, esta corriente se va a rectificar a un valor de cero y va a provocar que no exista corriente ni voltaje en la carga en ese instante de tiempo, en la fase A. Ahora observaremos lo que sucede con la fase B. En la fase B se observa que el comportamiento, eh, que el comportamiento será muy similar al de la fase, al de la fase B, al de la fase A, pero esta estará desplazada a 120 grados, como se observa. El, el ángulo, el ángulo de disparo se da a 270 grados de iniciada la simulación. Esto se debe a que entre la fase A y la fase B existe un desfase de 120 grados. Como, como, el, como el ángulo de disparo estaba a 90 grados, le sumamos 220 grados y esto nos dará 210 grados. A los 210 grados. Como se muestra, estaremos en el pico máximo de el voltaje BN, del voltaje en la fase B a neutro. Aquí se observa que la corriente se va a disparar en ese instante de tiempo cuando ocurre el disparo número 3 y, y, su corriente, y la corriente en la carga se va a disparar. Asimismo, el voltaje, como ya habíamos dicho, en presencia de una carga resistiva, eh, esta tendrá una relación directa. Asimismo, luego en el cuarto disparo, que será el cuarto pulso, se dará en su componente máxima negativa de la onda de voltaje, lo que va a provocar que su corriente sea negativa, asimismo su voltaje, y esta luego se va a rectificar y el comportamiento se va a volver a, se va, se va a dar nuevamente. Asimismo, en la fase C, observamos que en la fase C, esta también estará desplazada al igual que la fase B, pero eh, esta se va a desplazar a 240 grados después del primer pulso, es decir, 90 más 240 estará en 330 grados de disparo. Como se observa, al igual que, en, la- que en las anteriores fases, esta se va a dar en el pico máximo del voltaje de la fuente. Como se observa, se muestra aquí, va a tener un comportamiento similar a las fases anteriores, solo que eh, que estará desplazada en el plano. Por último, se va a mostrar las señales juntas para ver cómo se comportaría el circuito en conjunto. Como podemos observar, al momento de iniciar el disparo, este se va a dar a los 90 grados, como habíamos dicho antes, a los 90 grados, ¿verdad? Y observamos también qué ocurre
en el siguiente disparo. Bueno, aquí podemos decir que, a ver, cuando se cumpla un ciclo de la onda, este va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 crestas. Existirán 6 etapas. La primera etapa estará comprendida para el pulso 1, y aquí, aquí tendremos una corriente máxima y también un voltaje máximo en la fase A. En la fase B y la fase C estarán rectificadas a cero. Luego de esto estará en cero todas las corrientes y también el voltaje de la fuente. Y luego sucede el segundo ángulo de disparo. Hasta el tercero, como podemos observar, existirá corriente en la fase B de la carga y también de la fuente. Asimismo, hasta terminar, esa etapa. Por último, vemos qué sucede con el cuarto pulso. Como vemos, la corriente se va a disparar en la fase C y todavía existirá corriente en la fase A. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.